direccional, así como la divergencia y el rotacional. Aquí yo nada más les voy a dar definiciones, vamos a hacer algunos ejemplos, ejercicios de cómo aplicar la divergencia y el rotacional, porque esto lo van a utilizar, lo que es el gradiente de divergencia y rotacional, lo van a utilizar mucho en su siguiente curso de cálculo integral cuando vean integrales de línea, van a trabajar con el gradiente, sobre todo cuando vean teorema de Green, teorema de la divergencia o de Gauss y el teorema de Stokes. Okay, ahí es donde van a ver las aplicaciones y la importancia de estos campos por ahí vectoriales y escalares. Bueno, entonces vamos a empezar esta unidad definiendo qué es la derivada direccional. Para eso, pues vamos a suponer que estamos en una colina, como la de la imagen, y queremos determinar la inclinación de esta colina, o sea, su pendiente, ¿no?, con respecto a el eje Z. Si la colina está representada por Z igual a f de x, y, o sea, una función de dos variables, esto nos va a dar la superficie. Sabemos cómo determinar la pendiente en dos direcciones diferentes, eso ya lo vimos en la unidad pasada. ¿Okay? La pendiente en la dirección de Y, ¿okay?, está dada por la derivada parcial de f con respecto a Y. Y la pendiente en la dirección X está dada por la derivada parcial de f con respecto a X. ¿Okay? Y aquí en este punto, bueno, es donde se van a encontrar estas dos pendientes, ¿va? Vamos a tener la pendiente con respecto a Y y la pendiente con respecto a X. ¿Quiénes nos las van a dar? Las derivadas parciales. ¿Okay? Entonces sabemos en esta dirección, en la dirección del eje X y en la dirección del eje Y. ¿Okay? Pero estas dos derivadas parciales también pueden usarse para calcular la pendiente en cualquier dirección. ¿Okay? Hacia acá, como ven ahí mi ratoncito, para acá, la podemos calcular hacia acá, para allá, de este lado. Y esto es lo que se conoce como derivada direccional, ¿okay? Porque nos va a dar la dirección de nuestra pendiente. Si la queremos acá, si queremos la pendiente por aquí, si la queremos hacia acá. Eso es lo que nos va a dar esta derivada direccional. Ahora, ¿cómo vamos a definir esa derivada? Para indicar la dirección, por eso de ahí su nombre, esto siempre nos indica una dirección, se utiliza el concepto de vector unitario U, que forma un ángulo de medida θ radianes, tenemos, con la parte positiva del eje X. ¿Okay? O lo podemos poner por acá, nuestro triangulito. Aquí tenemos nuestro punto y este es nuestro vector unitario que tiene magnitud igual a 1, ¿no? De ahí unitario. Ahora, de trigonometría de Pitágoras. ¿Okay? Si aquí nosotros definimos esto como, aquí tenemos X y Y, recuerden por ahí que teníamos y el ángulo, pues aquí vamos a tener que X es R coseno de teta y R es esto, vale 1. Entonces aquí tenemos coseno de teta y acá vamos a tener seno de teta, ¿no? Ese vector unitario nosotros lo definimos de esta forma, como coseno de teta I más seno de teta J. Si f es una función de x y y, la tasa de variación de los valores de la función f de x, y con respecto a la dirección de nuestro vector unitario u va a estar determinada por la derivada direccional. ¿Okay? Tenemos aquí nuestra superficie, z igual a f de x, y, la partecita. Aquí en el plano XY, pues tenemos nuestro punto X, Y, que cuando lo trazamos acá en nuestra superficie, pues es el punto X, Y, F de X, Y. Aquí nosotros tenemos las pendientes en este punto, en color esta cafecita que estoy señalando, pues esta va a ser
la pendiente o la tasa de cambio o la razón de cambio de f en la dirección y, que no es otra cosa más que la derivada parcial de f con respecto a x. Ahora, para acá tenemos la tasa de cambio o la razón de cambio de f en la dirección j. Y esto es igual a la derivada parcial de f con respecto a y. Pero en este punto podemos tener otras direcciones, ¿ok? Podemos tener aquí otras curvas, con esta flechita, o podemos tener otra para acá. Y vamos a pasar por aquí, va a pasar otra tangente. Este cafecita que está aquí, ese es nuestro vector unitario. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la tasa de cambio de f en la dirección dada por el vector u? ¿Ok? Pero este vector también u puede estar para acá, puede estar hacia allá. ¿Cómo vamos a determinar esta tasa de cambio o esta razón de cambio o esta pendiente? ¿Ah? Para eso vamos a suponer que delta x y delta y denotan incrementos en x y y. Eso ya lo habíamos visto cuando vimos la diferencial. Y que u, definido como el coseno de teta i más seno de teta j, es un vector unitario en el plano x, que forma un ángulo teta con el eje positivo x y que es paralelo al vector v, es otro vector que va de x, y, 0 a x más delta x, y más delta y, 0. Entonces estamos en el plano. Si h es igual a la raíz cuadrada de delta x al cuadrado más delta y al cuadrado, o sea, es una distancia positiva, entonces la velocidad va a ser igual a h por u, por este vector unitario. Además, vamos a considerar que el plano es perpendicular al plano XY que contiene a estos puntos y corta la superficie Z igual a f de x, y en una curva C. Ahora, ¿cuál es la pendiente de la recta tangente a esta curva C en el punto P con coordenadas x, y, f de x, y, que recuerden esto es igual a z, en la dirección dada por este vector v? Esto es lo que nos interesa saber ahora. ¿Cuál es esa pendiente? Yo ya sé la pendiente con respecto a x y con respecto a y. Pero ahora con respecto a este punto, pero en esta dirección. Eso es lo que tenemos. ¿Okay? Lo que está ahí escrito está aquí representado gráficamente. Tenemos nuestra superficie. Ay, espérenme. Tenemos nuestra superficie, aquí en azulito, z igual a f de x, y. En el plano, nosotros tenemos nuestro punto x, y, que cuando lo trazamos, vamos a tener este punto P. Y este punto P pues, tiene coordenadas f de x, y, f de x, y. ¿va? Ahora, nos vamos a mover, ¿sí? Nos vamos a desplazar un incremento en x y nos vamos a desplazar en y. Entonces vamos a tener nuestro delta x, nuestro delta y ahora nos movemos. Y esta nueva posición tiene coordenadas x más delta x, y más delta y 0, que en el espacio pues viene siendo esta r. Cuando nosotros estamos en el punto P, en ese punto nosotros trazamos nuestra recta secante. Cuando nos desplazamos entre el punto P y R, vamos a tener una recta secante. Ahora, tenemos nuestro vector unitario U, que va a ser un vector que va a tener un ángulo siempre respecto al eje X positivo. ¿Ah? Ese mismo lo podemos trasladar y ahora del punto X, y, 0 al punto de X más delta X y más delta Y, vamos a tener nuestro vector V, que no es otra cosa más que h por u, la distancia que hay entre esos puntos, entre el punto P y ahora nuestro punto Q. Aquí vamos a tener una diferencia, ¿no? Esa es la definición. Aquí nosotros tenemos este V, pero podemos tener por acá otro V,
vamos a hacer lo mismo. Con esto, nosotros vamos a poder determinar cuál es la pendiente en este punto. Para eso partimos de la secante. ¿Okay? Ahora, de aquí de nuestra figurita, nosotros podemos saber quién es delta X y quién es delta Y. ¿Okay? Tenemos aquí delta X, delta Y, y tenemos por acá esta H. Estoy haciendo lo equivalente. Delta X va a ser igual a H coseno de teta, y delta Y va a ser H seno de teta. Si nosotros reemplazamos esto en la fórmula de la pendiente de la recta secante, lo que vamos a tener va a ser lo siguiente. Esta es nuestra fórmula: f de x más delta x, y más delta y, menos f de x, y entre h, es igual a x más, ahora este valor es esto, h coseno de teta, y más h seno de teta, menos nuestra función entre h. Pero esta es la pendiente de la recta secante. Ahora yo quiero la pendiente de la recta tangente en el punto P. Y esto lo voy a obtener cuando h tiende a 0, cuando esta distancia se empieza a reducir, cuando este punto R o este punto se empieza a acercar a P. Eso significa que h se empieza a hacer cada vez más chiquita, más chiquita. Decimos que cuando h tiende a 0. Y entonces cuando h tiende a 0, lo que nosotros calculamos es el límite. Y esa definición lo que nos va a dar va a ser la pendiente en este punto. ¿Okay? Esta pendiente es la tasa de cambio de f, o sea, de la función, en el punto P, en la dirección especificada por nuestro vector unitario U. Ahora sí, entonces, la definición de derivada direccional. La derivada direccional de z igual a f de x, y en la dirección de un vector unitario u igual al coseno de teta i más seno de teta j es esta expresión que tenemos aquí y que se elimine. Esta D mayúscula nos indica la derivada direccional y nos dice que la derivada direccional de f en la dirección del vector u es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h coseno de teta, y más h seno de teta, menos f de x, y entre h, siempre que este límite exista. Aquí estamos metiendo las componentes también de nuestro vector unitario. Ahora, en ese punto P, pues hay una cantidad infinita de derivadas direccionales. ¿Okay? Una para cada dirección especificada por U. ¿Okay? Yo puedo tener aquí, está mi punto P, yo puedo tener esta, que es la dirección X, esta en dirección Y, pero aquí yo puedo tener más derivadas direccionales. ¿Okay? Eso va a depender de mi vector unitario. Ya de estas, pues dos las conocemos, ¿no? Que son las derivadas parciales de f con respecto a x y de f con respecto a y. Las demás no, pero aquí pueden pasar muchas. Pueden trazarlo para acá o pueden trazarlo para acá. Ya, ¿ok? Van a haber muchas derivadas direccionales. ¿Cuál es la que nosotros vamos a determinar? La que tenga este vector unitario. Ahora, la derivada direccional es una generalización de las derivadas parciales. ¿Okay? De ahí viene. Nosotros vemos que en la definición pues tenemos un coseno y un seno. Cuando el ángulo es igual a 0, implica que solamente tenemos la derivada direccional en la dirección y. ¿Okay? Aquí es el límite cuando h tiende a 0, f más h, y. El coseno de 0 es 0. Entonces aquí nos va a quedar solamente y. Menos, y el coseno de 0 es 1, por eso aquí nos queda h. Menos la función entre h. Y esto no es otra cosa más que la definición de la derivada parcial de z con respecto a x. Esto lo vimos en la unidad pasada. Ahora, si teta vale pi medios, implica que la derivada direccional de f solamente va a estar dada en la dirección j. Aquí vamos a tener el límite cuando h tiende a 0, f, x más d más h coseno de teta. El coseno de pi medios es 0. Entonces aquí solamente nos va a quedar x.
Y acá tenemos y más h seno de teta. El seno de pi medios es 1. Por h nos queda y más h menos la función entre h. Esto es la definición de la derivada parcial de z con respecto a h. ¿Okay? Ahora, aquí es cuando estamos usando nuestro vector unitario u igual al coseno de teta i más seno de teta j. Pero puede ser cualquier otro vector unitario, ¿okay?, que tenga esta forma. U1i más U2j. Para eso, nuestra derivada direccional pues, va a cambiar un poquito. Ahora, en vez de poner el coseno y el seno, vamos a poner U1 y U2. ¿Okay? La derivada direccional de f en la dirección u del vector unitario u es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más hu1, y más hu2 menos f de x, y sobre h, siempre que el límite exista. ¿Okay? Esta es la definición de nuestra derivada direccional. Ahora, vamos a ver un ejemplo de cómo calcular la derivada direccional. Calcule la derivada de f de x, y igual a x cuadrada más x por y en el punto P1,2 en la dirección del vector unitario u igual a 1 sobre raíz de 2i más 1 sobre raíz de 2j. Como nos están dando este vector unitario, vamos a utilizar esta definición. ¿Okay? Nuestro vector unitario tiene esta forma, donde u1 pues es 1 sobre raíz de 2 y u2 es 1 sobre raíz de 2. ¿Okay? Entonces, vamos a utilizar esta fórmula de la derivada direccional. Ahora, ¿qué pueden hacer aquí? Pueden sustituir todos sus valores desde un principio y van a tener el resultado listo. La otra, pueden hacerlo en términos de x y de y al final, ya una vez que obtienen su derivada direccional, evalúan en el punto que les están dando. Recuerden, ese es el valor de x, este es el valor de y. Vamos a hacerlo desde un principio, vamos a llevar todo. El límite, la derivada direccional de f en la dirección del vector unitario u es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x. X vale 1 más h. U1 es esta componente. 1 sobre raíz de 2, coma, y vale 2, más hu2, que es esto, 1 sobre raíz de 2, menos la función evaluada en x, y, que sería en el punto 1,2, todo eso entre h. Ahora sí, nos vamos a nuestra función. Esto es el valor de x, esto es el valor de y. Aquí nos dice que es x al cuadrado, bueno, va a ser esto al cuadrado, más x por y, menos la función evaluada en esto, tenemos 1 al cuadrado más 1 por 2, que es 1 por x por y. Todo eso entre h. Vamos a desarrollar este binomio, vamos a hacer esta multiplicación, y aquí vamos a tener 1 más 2, 3. Esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 1 más 2h sobre raíz cuadrada de 2 más h cuadrada sobre 2. Esto es lo del binomio. La multiplicación, eso es lo que nos va a quedar. 2 más 3h sobre raíz cuadrada de 2 más h cuadrada sobre raíz de 2. Menos 3, eso entre h. ¿Qué vamos a hacer aquí? 1 más 2, 3. Con este menos 3 se nos cancela. Luego, aquí tenemos 2h sobre raíz de 2 y aquí tenemos 3h sobre raíz de 2. Vamos a sumarlas y esto nos va a dar 5h sobre raíz de 2. Luego tenemos 1 medio de h cuadrada más 1 medio de h cuadrada, pues eso es h cuadrada entre h. Aquí vamos a factorizar el h. Lo que queremos es quitar este h del denominador para que no se nos indetermine, ¿no? Para que el límite exista. Si factorizamos h, nos va a quedar 5 sobre raíz de 2 más h. Y h con esta h pues nos da 1. Y ahora sí, podemos calcular el límite cuando h tiende a 0. Esto va a ser igual a 5 sobre raíz cuadrada de 2.
Quiere decir que la derivada de f en p en la dirección de u, que es lo que vamos a hacer, va a ser igual a 5 sobre raíz cuadrada de 2. También cuando ya ponen el puntito lo pueden escribir de esta forma. Aquí tenemos nuestro punto P. Entonces es la derivada de f en el punto P en la dirección del vector unitario. Ahora, la razón de cambio o la tasa de cambio de f de x, y igual a x cuadrada más xy en el punto 1,2 en la dirección de este vector unitario es 5 sobre raíz cuadrada de 2. ¿Okay? Esa va a ser nuestra pendiente en este puntito. Con esta dirección, ¿ok? Ya no estamos en X ni Y, estamos en otra dirección. Esta va a ser su pendiente. Chicos, preguntas con el ejemplo. ¿Hay alguien ahí? ¿Me están escuchando? ¿Ya se me durmieron? ¿Ya se fueron a hacer la siesta? Chicos, ¿me escuchan? Okay. Casi por lo menos sí me doy cuenta que ay, me están escuchando, porque como no los veo, igual pueden nada más conectarse y no sé, irse a acostar, irse a ver la tele, echarse después de la comida, pues siempre la siesta, como que dentro el sueñito, y más si están desvelados por estar trabajando con sus tareas. No, pues yo los entiendo. Y luego con este calorón que hace, bueno, yo no sé dónde estén ustedes, pero donde yo estoy hace muchísimo calor. Entonces, pues sí, da más sueño, ¿no? Bueno, ahora ustedes me van a hacer este ejercicio. Es muy parecido al anterior. Es muy parecido porque nos cambia eso. A ver, aplique la definición de derivada direccional para calcular la derivada de f en la dirección del vector unitario u, si f es igual a 12 menos x cuadrada menos 4y cuadrada, en el punto P, coordenadas 2,1, y u es el vector unitario en la dirección pi sextos. Lo único que nos cambia aquí es nuestro vector unitario. ¿Qué definición de vector unitario van a utilizar, chicos? La de seno y coseno. La de coseno y seno. Muy bien, nos están diciendo que en la dirección pi sextos. Entonces, lo primero que tienen que hacer es calcular su vector unitario. Y ya saben que es coseno de teta i más seno de teta j. Y ya ustedes ahí ya le dan el ángulo y ven a qué es igual eso. Y ahora sí, ya pueden hacerlo como en el ejemplo anterior o pueden hacerlo con x y y al final evalúan en 2,1. Ahorita que termine la clase, mi amor. Me dicen si le cambio el ejemplo. ¿Ah? ¿Le puede cambiar el ejemplo, por favor? Claro que sí.
Me dicen cuando vayan terminando, por favor. Chicos, ¿cómo van? Creo que ya quedó. Sí, ya. ¿Ya? ¿Y por qué no me dicen? A ver, vamos a ver. Recuerden que estamos empezando la unidad 5
que es para el tercer parcial, lo que es las 5 y las 6. Entonces aquí nadie tiene participación. Estamos iniciando. A ver. Nadia, ¿cuál es la derivada direccional de este ejercicio? Me queda como menos 2 veces la raíz de 3 menos 4. A ver, Nadia dice que es menos 2 veces la raíz de 3 menos 4. ¿Alguien más tiene ese resultado? Yo. Ok. ¿Alguien tiene un resultado diferente? ¿Y los demás? ¿Los chicos qué pasan? ¿Dónde están? ¿Ya se me fueron? ¿Los demás no han terminado? ¿No? Ya ando checando. Ok. Bueno, vamos a revisar cuál es el resultado que nos tiene que dar para este ejercicio. ¿Okay? Lo primero que tenemos que hacer aquí, ¿cuál es la diferencia con el otro? Que nos están dando solamente un ángulo. Nos dicen que nuestro vector unitario es el vector en esta dirección. Para eso, tenemos primero que utilizar la del coseno de teta i más seno de teta j. Nuestro teta es pi sextos. ¿Okay? El coseno de pi sextos es raíz de 3 sobre 2 y el seno de pi sextos es 1/2. Ahora sí, de esta forma ya tenemos nuestro vector unitario como en el ejemplo anterior. U1 más U2. ¿Okay? Y ahora, pueden hacerlo de esta forma. Les puse las dos opciones para que en su tarea la utilicen la que se les haga más fácil. Como en el ejemplo anterior, que desde un principio íbamos manejando los valores de X y de Y, o como en este ejercicio, donde dejo en términos de X y Y y al final evalúo. Lo único que sustituyo aquí es U1 y U2. Nuestra función va a estar evaluada en X más 1/2 raíz de 3 por H, esto es U1, coma Y más 1/2 de H, menos la función evaluada en este punto. Nuestra función es 12 menos X al cuadrado, todo esto es X al cuadrado menos 4 por Y al cuadrado, menos la función. ¿Okay? Aquí hay que desarrollar este binomio al cuadrado, lo mismo multiplicarlo por 4. Este 12 con este menos 12, bueno, a las horas de hacer nuestro desarrollo se les van a cancelar varios términos. Este 12 con este 12 se nos cancela, este menos x cuadrada con este x cuadrada se nos cancela, este menos 4y cuadrada con este 4y se nos cancela. ¿Qué nos va a quedar? Este término y este. Esta h cuadrada con esta h cuadrada la podemos sumar. Tenemos menos 3/4 menos 1. Se puede sumar y solamente nos van a quedar 3 términos. Ahora, estos 3 términos tienen h. Podemos factorizar el h. ¿Okay? A la hora de factorizar el h, se nos va a cancelar con esta h. Bueno, nos va a dar un 1. Y nos va a quedar aquí menos raíz de 3x menos 4y, y luego lo que les decía aquí de sumar menos 3/4 menos 1, h. Okay. ¿Qué es esto que tenemos aquí? ¿Vale? Ahora, cuando h tiende a 0, solamente nos va a quedar este término. Evaluado en el punto 2,1, lo que nos va a quedar va a ser menos 2 raíz de 3 menos 4, que es el resultado que nos dijo
Nadie. ¿Okay? Ahora, si ustedes quieren calcular la raíz cuadrada de 3, que va a ser 1 punto y algo, por menos 2, menos 4, entonces nuestro resultado es aproximadamente igual, porque aquí van a tener más decimales. ¿Vale? Tienen las dos formas de hacerlo. De esta manera, donde llevamos la X y la Y y hasta el final evaluamos, o como en el ejemplo anterior, donde íbamos evaluando todo desde un principio. Chicos, ¿dónde se me habían atorado? Multiplica una chamara. ¿Mande? Es que multiplica una chamara y no me dio. Ah, ok, bueno, entonces hay que tener cuidadito ahí, ¿va? Miren, esto de estar usando el límite de la función, pues siempre es tedioso, ¿no? Sobre todo cuando tenemos funciones con exponentes más grandes. Imagínense que tuviéramos aquí, en vez de ser x cuadrada, tuviéramos x a la quinta, menos 4y a la séptima. O sea, qué flojera, sinceramente, estar haciendo todo esto, ¿no? Tener que desarrollar. Recuerden, cuando ustedes empezaron a aprender a derivar, siempre se comienza con la definición de derivada, que es el límite de una función, y calculan algo parecido a esto. Claro, con una variable, no f de x más delta x menos f de x entre x, o bien f de x más h menos f de x entre h, cuando h tiende a 0. ¿Ah? Y por ahí les habrán enseñado a veces algo, los 4 pasitos, lo primero que tienen que hacer, o segundo, hasta llegar a lo que es la derivada, y cuando evaluaban en un punto, pues les daba la pendiente, ¿no? Ya una vez que aprendieron a derivar usando la definición del límite, bueno, entonces ya pasaron a una forma más fácil, que es usando las reglas de derivación. Con las reglas de derivación es mucho más fácil calcular nuestra derivada. Ustedes pueden hacerla con esto del límite, pero siempre va a ser más trabajoso. Aquí sí nos vamos a la definición, ¿no? Esto lo podemos pues derivar más fácil. Aquí pasa lo mismo, chicos, pero necesitábamos saber de dónde viene la derivada direccional. Y ya sabemos, es el límite. Es el límite de esta función. ¿Okay? Pero, pues tampoco es muy práctico estar usando esta definición. Para eso existen otras formas más fáciles de calcular la derivada direccional. ¿Vale? Una fórmula más simple para hallar derivadas direccionales emplea las derivadas parciales. La derivada parcial de f con respecto a x y la derivada parcial de f con respecto a y. ¿Ah? Definición. Si f es una función diferenciable de x y y, entonces la derivada direccional de f en la dirección del vector unitario u igual al coseno de teta i más seno de teta j es esta expresión. La derivada de f en la dirección del vector unitario u es igual a la derivada parcial de f con respecto a x, coseno de teta, más la derivada parcial de f con respecto a y, seno de teta. ¿Okay? Y esto pues es mucho más simple, más fácil de utilizar que el límite de la función. Ejemplo, vamos a hacer que ustedes ya lo hicieron. Calcular la derivada de f en la dirección del vector u para la función y vector unitario del ejercicio anterior, porque ya lo tenemos. Esta era nuestra función y este era nuestro vector unitario. ¿Okay? Ahora, la derivada nos dice que es la derivada parcial de f con respecto a x coseno de teta. En este caso, nuestro teta es pi sextos, más la derivada parcial de f con respecto a y, seno de pi sextos. ¿Cuál es la derivada de f con respecto a x? Bueno, esto va a ser constante, esto va a ser constante, la derivada de una constante 0, y esto nos va a quedar menos 2x. Y el coseno de pi sextos ya habíamos visto que es raíz de 3 sobre 2. Menos la derivada parcial de f con respecto a y. Ahora esto es constante,
constante y nos queda ese término que es menos 8y. El seno de pi sextos es un medio. ¿Qué tenemos aquí? Menos, este 2 con este 2 se nos cancela y nos queda menos 3 raíz cuadrada de 3 por x. Y aquí 8 entre 2, 4y, menos 4y. Si se fijan, este resultado es lo mismo que esto. Solo que aquí es un poquito más largo. ¿Okay? Hay que hacer pues estos chorizos, hay que reducir y llegamos a esto. Okay. Y acá se hace así de rápido. Entonces, esta es una forma más fácil de utilizar la derivada direccional. Pero por ahí todavía hay otra, chicos. Esto no es lo... Vamos a ver otro ejemplo. Calcular la derivada de f en la dirección del vector u para la función f de x, y igual a x cuadrada seno de 2y en el punto 1, pi medios, en la dirección de v igual a 3i menos 4j. ¿Ok? Lo primero que tenemos que hacer es calcular nuestro vector unitario. ¿Ok? Recuerden que tiene que ser un vector unitario y aquí nos están dando vector v. Pero ya sabemos cómo convertir este v en unitario. ¿Okay? El vector unitario es igual a v entre el módulo de v. ¿Vale? Esto vamos a tener la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Eso va a ser 25. Raíz cuadrada de 25 es 5. Nuestro vector unitario va a ser 3 quintos y menos 4 quintos j. Y esto es igual al coseno de teta i más seno de teta j. Entonces, ahora sí, ya tenemos nuestro vector unitario, lo vamos a sustituir en la ecuación. La derivada de f en la dirección del vector unitario u es igual. Aquí recuerden que es la derivada parcial de f con respecto a x. 2x seno de 2y coseno de teta. Más la derivada parcial de f con respecto a y. Va a ser ahora 2x cuadrada coseno de 2y seno de teta. Ese término lo dejamos igual. Ahora es el coseno de teta. Mi coseno de teta es 3 quintos. Más el seno de teta que es menos 4 quintos. Ahora, el seno de pi... perdón, aquí ya vamos a evaluar en 1, pi medios. Pueden hacerlo así y sustituir estos valores y luego poner el punto. Tenemos aquí que x vale 1, entonces vamos a tener 2. Y vale pi medios, por 2 nos va a quedar pi. Acá tenemos x cuadrada, pero x vale 1, va a ser 2. Y tenemos el coseno de 2y, que va a ser pi. Ahora, el seno de pi es 0. Por lo que tengamos acá, pues nos va a dar 0. El coseno de pi es menos 1. Por 2 vamos a tener menos 2. Por menos 4 quintos, esto va a ser igual a 8 quintos. Si se fijan, usando esta definición, pues es mucho más rápido, mucho más fácil que usar la del límite. Al final vamos a llegar al mismo resultado. ¿Preguntas con estos ejemplos, chicos? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, vamos a ver si da tiempo a hacer este ejercicio. Si no, mañana lo terminamos. Hallar la derivada direccional de f de x, y igual a 4 menos x cuadrada menos y cuadrada entre 4 en el punto 1, 2 en la dirección de u coseno pi tercios más seno de pi tercios j. Van a usar la definición de los dos ejemplos anteriores, que la derivada es igual a esto.
¿Se puede regresar al ejemplo, por favor? Claro que sí. Ya. Ya quedó. Ok, vamos a dar otros 2 minutitos, a ver, para que los demás también lo hagan. Usando esta fórmula de derivada, pues es mucho más rápido que la de límite. A ver. Vamos a ver, miren, ya se nos acabó el tiempo. Ahí está el resultado. Es muy fácil. Tenemos que derivar la derivada de f con respecto a x, pues nos va a quedar solo ese término, menos 2x. Y la derivada parcial de f con respecto a y nos va a quedar menos 2y entre 4, que eso es menos y sobre 2. Ahora ya sabemos quién es el coseno y quién es el seno. Aquí vamos a evaluar epitercios. ¿Okay? Cuando ustedes evalúan el coseno de epitercios, esto es 1/2 y el seno de epitercios es raíz de 3 sobre 2. Nos están dando los valores de x y de y. Tenemos menos 2 por 1 va a ser menos 2 y y que vale 2 entre 2 nos va a quedar menos 1. Así que la derivada direccional en el punto P, o sea, en este vector unitario u, va a ser menos 1 menos raíz cuadrada de 3 sobre 2. ¿Okay? Yo prefiero que me lo dejen aquí, les doy la otra opción. Si lo ponen así es aproximadamente igual. ¿Okay? Bueno, espero que los que lo terminaron les haya dado la respuesta correcta. Los que no, pues trátenlo de hacer con calma. ¿Ok, chicos? Muchas gracias. Con eso terminamos la clase. Mañana vamos a continuar con esto de la derivada direccional. Vamos a hacer más ejercicios. Que tengan muy bonita tarde. Nos escuchamos mañana. Gracias. Gracias. Hasta mañana. Muchas gracias, profe. Hasta mañana.